Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Gracias por estar aquí acompañándonos en nuestra reunión de la Iglesia Internacional de Cristo en México, en la ciudad de Tampico. Mi nombre es Francisco Torres y para mí es un privilegio poder compartir contigo el mensaje de la palabra de Dios. El día de hoy estamos continuando con nuestro taller de predicación titulado Creciendo Juntos, en el cual estamos abordando este tema tan importante como lo es el discipulado en la iglesia. Así que mi deseo y el deseo de Dios es que hoy podamos llenarnos de su palabra, podamos ser transformados, podamos ser tocados y llenados de su Espíritu Santo. Vamos a hacer una oración, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestro rostro para poner en manos de Dios este tiempo. Acompáñame. Señor y Dios Padre del cielo, gracias por permitirnos estar aquí reunidos, Dios. Padre, qué privilegio el poder hablar de tu palabra, hablar de la buena noticia, hablar del evangelio, hablar de los planes que tienes para nuestras vidas, hablar de tus promesas. Padre, hoy venimos ante ti para rogarte, Dios, que podamos abrir nuestros corazones, que podamos estar dispuestos a escuchar todo aquello que hoy, Señor, tú quieres mostrarnos a nuestra necesidad. Ven, Señor, en nuestra ayuda. Quédate con nosotros, aliméntanos, danos de beber, Señor, de tu agua. Te rogamos, Señor, que sacíes todas nuestras necesidades y te quedes en control de nuestras vidas. Gracias por cada uno de los que están ahí en sus casas conectándose, Dios. Oro por sus vidas, quédate en ellos, en la vida de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestros hermanos. Y te pido, Dios, que nos bendigas. En Jesús, en quien te agradecemos y ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Nuevamente bienvenidos, gracias por estar aquí. Es un privilegio, la verdad, el que hoy podamos reunirnos a pesar de la distancia. Dios utiliza estos medios para que podamos seguir llevando el mensaje, podamos seguir alimentándonos y sobre todo honrándole como Dios se merece. Amén. Bien, pues vamos a continuar hoy con nuestro capítulo 5 titulado Los medios del discipulado. La semana pasada hablábamos también de los medios del discipulado. Hablábamos que uno de los medios para nuestro crecimiento espiritual es aprender de los buenos ejemplos. Hablábamos que esto significa que deberíamos buscar esos ejemplos a seguir, pero también nosotros ser buenos ejemplos para otros. Hoy en la segunda parte de los medios del discipulado hablaremos de la importancia de enseñarnos unos a otros. Sí, de ser buenos ejemplos, de seguir buenos ejemplos, pero también necesitamos instruirnos, aconsejarnos y enseñarnos unos a otros. Quiero que pienses a lo largo de tu vida cristiana en aquellos que te han enseñado. Cuando recién llegaste a la iglesia, esas personas que se acercaron a ti, que te invitaron a la iglesia, que te han aconsejado, que te han instruido, que te han mostrado las escrituras, que te han llevado el mensaje de Jesús a tu vida. Y la verdad es que nos pueden venir a nuestra mente muchísimos recuerdos. Muchas anécdotas, tantos tiempos juntos de discipulado, las reuniones. De verdad es que es algo que nos puede mover nuestro corazón. Incluso pues muchos de nosotros lo extrañamos, ya queremos vernos, ya queremos estar ahí, ¿no? Pero sin duda a lo largo de nuestra vida hemos tenido muchos maestros, muchos hermanos que nos han ayudado, que nos han discipulado y que han estado ahí y que siguen ahí pendientes de nuestras vidas. Es un regalo muy grande de parte de Dios. Pero la verdad, hermanos, es que todos y cada uno de nosotros estamos llamados a ayudar, a enseñar, a instruir a los demás. Cada uno de nosotros estamos llamados a hablar la verdad en amor unos a otros, para poder ayudarnos a crecer en santidad. Este es un gran llamado que nos hace Dios. Uno de los principales medios por los cuales crecemos como discípulos es a través de las relaciones, sin lugar a dudas. Por medio de las relaciones es como nosotros traemos las verdades del evangelio a nuestras vidas para poder abordar nuestras necesidades y todos aquellos detalles de la vida que surgen cada día en los cuales vivimos. En Romanos capítulo 15, versículo 14 al 16, Pablo escribe lo siguiente. Dice la escritura: por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. Sin embargo,
Les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos como para refrescarles la memoria. Me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia que Dios me dio para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. ¡Wow! Estas palabras de Pablo de verdad son sumamente animantes. Pablo dice, estoy seguro de que ustedes mismos, y el tema que hoy estamos abordando es este. Dice Pablo, están capacitados para instruirse unos a otros. Ustedes, dice Pablo, creo en ustedes, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan, están capacitados para instruirse unos a otros. Hoy, hermanos, necesitamos reconocer que como discípulos, todos los discípulos, no solamente aquellos que se encuentran en la iglesia de Roma, a los cuales Pablo se dirigía, sino Pablo se refiere a todos. Todos tenemos la capacidad de poder instruirnos unos a otros. ¿Por qué? Porque todos tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Obviamente Pablo estaba hablando a los creyentes. Pablo les dice a los romanos que él confía en ellos, en que ellos puedan instruirse unos a otros, para recordarles que aunque él los estaba exhortando con franqueza, no era porque pensaba en ellos como si fueran alguien que no tuvieran el suficiente conocimiento o habilidad para hacerlo. Más bien él les estaba motivando para hacerlo. Pablo les estaba dando el aliento y les decía, yo estoy seguro, estoy convencido de que ustedes están capacitados, son capaces de poder ayudarse unos a otros. Pablo estaba convencido de que ellos podían enseñarse unos a otros. Yo quiero preguntarte, hermano, ¿piensas en ti como alguien capaz de instruir a otros? ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Te sientes capaz de poder ser una ayuda idónea para tu hermano, para tu hermana, para poder instruirla, para poder capacitarla en la verdad? Wow, de verdad es que hoy nosotros necesitamos darnos cuenta de que Dios nos ha llenado de su Espíritu y nos ha capacitado a través de su palabra para que nosotros podamos instruirnos unos a otros. Piensa en otros miembros de la iglesia. ¿Piensas que son capaces de instruirte a ti? Porque tal vez puede que tengas muchos años en la iglesia y que puedas ver a los demás como incapaces o como incrédulos o como no tan capacitados para poder ayudarte o instruirte. Pero más bien hoy necesitamos quitar ese orgullo y darnos cuenta que como iglesia Dios nos ha capacitado para poder instruirnos unos a otros. Sin duda, magnífico el poder de Dios, cómo actúa en la iglesia, cómo Dios puede darnos esa capacidad para nosotros poder crecer juntos. Y es precisamente el tema que estamos abordando en nuestro taller, creciendo juntos. Dios espera que podamos crecer en compañía de los demás. Dios espera que podamos instruirnos los unos a los otros, independientemente de cuánto tiempo tengamos en la fe. Dios puede utilizarnos para poder ser una ayuda para los demás. Entonces, tal y como vemos en la Escritura, está claro que Pablo esperaba que todos los miembros de la iglesia se instruyeran unos a otros. Algo interesante, vamos a leer nuevamente los versículos 15 y 16. Y dice Pablo, sin embargo, les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos como para refrescarles la memoria. Dice, me he atrevido a hacerlo. Fíjate, Pablo no solamente arrojó palabras así porque sí. Dice, por causa de la gracia que Dios me dio para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Dice, yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, veamos estas palabras. En estos versículos 15 y 16 vemos con claridad
la plena autoridad que Dios le da a Pablo para exhortar a la iglesia, para ayudarla a crecer y hacer este llamado tan importante de instruirse unos a otros y de crecer juntos, a fin de que la iglesia pueda llegar a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada. Ese es el propósito. Dios nos ha capacitado, nos ha instruido para poder exhortar, animar, instruir a la iglesia con el único fin de que la iglesia sea una ofrenda aceptable a Dios. Ahí es a donde nosotros queremos llegar. Ese es nuestro objetivo, llegar al cielo, llegar y ser aceptables ante Dios, ser santificados. Es decir, nos instruimos unos a otros para poder ser limpiados, para poder crecer, para poder madurar y llegar a la perfección de Cristo Jesús. Ese es el único propósito que tenemos tú y yo, hermano. Así que, amigo que hoy nos acompañas, queremos invitarte a que conozcas la iglesia. Hoy, más que nunca, tenemos la oportunidad de poder acercarnos a un lugar en el cual Dios nos da la capacidad de poder ser instruidos y de que podamos llegar a tener parte en el reino de Dios. Hoy nosotros podemos tener parte en el reino de Dios. Gracias a la ayuda, gracias a la exhortación, gracias a la instrucción que Dios nos permite dar a través de su Espíritu, para que cada uno de nosotros podamos llegar a ser santos, aceptables como una ofrenda ante nuestro Dios. Amén. Así que te animamos a estudiar la Biblia, conoce la iglesia. En los comentarios del video tú puedes encontrar de qué manera puedes comunicarte y sin duda la decisión está en ti. Acércate, sin duda Dios tiene grandes planes para tu vida. Ahora, en Efesios 4, vamos a pasar a otra escritura, Pablo da instrucciones más explícitas acerca de este tema y escribe la manera en que toda la iglesia crece hacia la madurez. Esto es un trabajo en equipo, esto no solamente se trata de unas cuantas personas. Dios espera que como conjunto, como cuerpo, nosotros podamos llegar a la perfección o a la plenitud de la estatura de Cristo. Vamos a leer Efesios 4. En el versículo 11 al versículo 16. Dice lo siguiente: Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Ya no seremos como niños, que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta, que recurre a toda clase de trampas. Al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, quien gobierna la iglesia. Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones y hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. ¡Wow! Esta es una escritura sumamente explícita acerca de este tema y de cómo la iglesia crece hacia la madurez, o cómo la iglesia debería crecer hacia la madurez. Veamos versículo 11 y versículo 12 y necesitamos preguntarnos, ¿cuál es la responsabilidad del pastor? ¿Cuál es la responsabilidad del liderazgo? ¿Cuál es la responsabilidad de los maestros? Según este pasaje, la responsabilidad del liderazgo es que podamos equipar a los santos, es decir, equipar a la iglesia para la obra del ministerio. Dice el versículo 12, hizo esto, es decir, capacitó a ciertas personas, les dio ciertos dones a ciertas personas, para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, es decir, la iglesia, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. La responsabilidad principal de un ministro es poder capacitar a la iglesia para poder servir
y pueda dar instrucción a los creyentes. ¡Wow! Esta es una gran responsabilidad que como líderes todos y cada uno tenemos. Entonces, si te das cuenta, esto es diferente a lo que normalmente pensamos sobre el ministerio. Porque muchas veces llegamos a pensar que son los pastores quienes ministran y el resto solamente recibe de manera pasiva sus enseñanzas. Pero Pablo enseña que el propósito del liderazgo es equipar al servicio a toda la iglesia para que ellos puedan servir y puedan dar instrucción a los creyentes. Entonces, esto es un trabajo en conjunto. Por eso nuestro taller se titula Creciendo Juntos, porque este no solamente es un trabajo de una sola persona o solamente de unos cuantos. Esto es un llamado a toda la iglesia a dar instrucción unos a otros, a servirnos unos a otros. En el versículo 13 dice que si esto sucede, dice, seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo. ¡Wow! ¿Qué es lo que sucede cuando, en primer lugar, el liderazgo capacita a la iglesia y la iglesia está lista para poder servir y poder instruirse unos a otros? Dice, seremos un grupo unido. Y eso es lo que Dios oró, eso fue lo que Jesús oró al Padre, de que tu cuerpo pudiera estar unido. Dice, y llegáramos a tener todo lo que nos falta, ser perfectos como lo es Cristo. Otra vez, nuestra meta principal, llegar a tener todo lo que nos falta. Dios espera que nos equipemos, que en unidad, que creciendo juntos, podamos llegar a la perfección, a la imagen de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Pero más adelante en el versículo 15 encontramos el medio por el cual nosotros podemos crecer a la imagen de Cristo. Dice la Escritura, el amor. Versículo 15 dice, el amor debe hacernos decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo. ¿Cuál es el medio por el cual nosotros podemos crecer a la imagen de Cristo? El amor. El amor es el medio que debe hacernos decir siempre la verdad. Y con esto se refiere obviamente a poder hablar siempre mediante la palabra de Dios. Entonces, basados en este pasaje, ¿a quién tiene Pablo en mente cuando habla de hablar la verdad con amor? Pablo menciona que todos y cada uno de nosotros debemos llenarnos de amor para poder decir siempre la verdad. El amor es un gran motivador. Cuando nosotros amamos a la iglesia, cuando nosotros amamos a Dios, sin duda podemos hablar la verdad en amor para poder ayudar a la iglesia, para poder instruir a los hermanos a poder llegar a la imagen de Cristo. Esto Pablo exhorta a cada uno de nosotros a hablar en amor a nuestros hermanos miembros de la iglesia para poder llegar a la madurez en Cristo. Vamos a leer el versículo 16. Dice lo siguiente: Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones. Ojo, Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones, y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. ¡Wow! Pablo enseña que el cuerpo de Cristo crece. Es Cristo quien hace que cada una de las partes trabaje en armonía para que la iglesia crezca y vaya cobrando más y más fuerza. Yo quisiera preguntarte el día de hoy, ¿cómo describirías tu papel? ¿Cómo describirías tus responsabilidades como miembro de la iglesia a la luz de este pasaje? ¿En qué lugar te encuentras el día de hoy como discípulo de Jesús? ¿Qué deberías estar intentando hacer consistentemente en la iglesia? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es el papel que cada uno de nosotros deberíamos estar llevando a cabo el día de hoy en nuestras vidas?
Pregúntate, ¿de qué maneras prácticas puedo ayudar a otros miembros de la iglesia a que contribuyan al crecimiento de la iglesia? Obviamente podemos pensar en los demás, pero yo quisiera más que profundizaras en ti, en tu corazón. ¿De qué manera yo puedo ayudar a otros miembros de la iglesia a contribuir al crecimiento del cuerpo de Cristo? Una gran reflexión que hoy deja la Escritura. Como miembros de la iglesia, hermanos, debemos de buscar edificar a otros en la piedad, es decir, a la imagen de Cristo, a través de la enseñanza de la palabra de Dios y la aplicación de esta a sus vidas. Cada cristiano deberíamos de buscar activamente ayudar a otros a crecer a la imagen de Cristo. ¿Cómo? Hablando siempre la verdad, motivados por el amor. Hoy nosotros necesitamos preguntarnos, ¿yo amo la iglesia como Cristo la amó, que dio su vida por ella? ¿Amo a mis hermanos? Y ahorita pensando en esto, el domingo hablamos de una clase muy profunda de una de las características principales de un hijo de Dios. Es el amor por Dios y el amor por la iglesia. Lo estudiamos en la primera carta de Juan, en el capítulo 2. Eso es lo que nos debe de caracterizar, el amor. Y cuando nosotros amamos, hablamos la verdad, ayudamos a otros a crecer a la imagen de Cristo. Esa es la manera de discipular a otros. Esa es la manera en cómo Dios espera que podamos ayudarnos a crecer unos a otros. El amor es la base. No hay ninguna otra cosa. Dice 1 Corintios 13 que si no hay amor, nada puede ser posible. Somos platillos resonantes haciendo ruido, pero en realidad no tenemos ninguna base firme sobre la cual estamos consolidándonos como discípulos de Cristo. El amor es la base principal para que nosotros podamos ser motivados a instruirnos unos a otros. Es una parte que debe quedar muy clara en nuestro corazón y que hoy Dios nos llama a poder llevar a cabo. En Tito, en el capítulo 2, vemos un ejemplo de cómo seguir esa verdad en amor. En ese capítulo Pablo le dice a Timoteo lo siguiente. Tito, capítulo 2, versículos del 1 al 8. Dice, tú, en cambio, predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. A los ancianos enséñales que sean moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. A las ancianas enséñalas a que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. A los jóvenes exhórtalos a ser sensatos. Con tus buenas obras, dales tú mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad y con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. ¡Wow! Pablo tenía bien en claro la manera en cómo él debía instruir a la iglesia. Le dice, tú en cambio, predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hermanos, en nosotros debe estar presente esta convicción. Siempre que ayudamos a alguien en su fe, siempre que ayudamos a alguien en su crecimiento, debemos hacerlo de acuerdo con la sana doctrina, es decir, siempre de acuerdo con la verdad de la palabra de Dios. No es lo que nosotros creemos, no es lo que nosotros pensamos, no es lo que se me ocurra o lo que queramos decir. Siempre debemos aconsejar, instruir o predicar lo que va de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso Pablo estaba haciendo esta exhortación. Tú, Timoteo, predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Versículo 2 dice, a los ancianos enséñales que sean moderados, respetables, sensatos, íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. Fíjate, veamos el contexto. Pablo estaba instruyendo a su hijito Timoteo. Timoteo era un hombre joven. Tenía como responsabilidad instruir a la iglesia
y aún a los más ancianos. Así que cuando se nos es predicado el Evangelio y somos ayudados por medio de la palabra de Dios, no importa cuán joven sea el pastor o el predicador o el ministro o el maestro, debemos tener siempre la humildad para reconocer que no hemos dejado de crecer y que Dios dispone los medios posibles para poder ayudarnos. Humildad es lo que hoy nosotros necesitamos de crecer. Es sin duda un gran llamado que Dios nos hace hoy a nuestras vidas. De verdad es que puedo pensar en la gran responsabilidad que tenía Timoteo y más allá, porque había muchas personas mayores de edad a las cuales él debía instruir. Y fíjate lo que él debía instruir, que ellos fueran moderados, fueran respetables, sensatos, íntegros en el amor y en la constancia. ¡Wow! De verdad es que había un gran reto para él. Porque si te pones a pensar, una persona adulta podría decir, ¿qué va a venir a decirme este muchacho? Y me va a venir a hablar de integridad, me va a venir a hablar de que yo sea una persona respetable, que sea moderado, sensato, constante. Y muchas veces en nuestros corazones está ese orgullo o esa manera de pensar tan humana. No nos damos cuenta, hermanos, que es Dios quien está llamando a nuestras vidas. Es Dios quien está tocando la puerta de nuestro corazón y nos hace llegar su mensaje. Dependientemente de la edad, de quien sea el predicador o de quien sea la persona que nos está instruyendo o aconsejando, nosotros necesitamos tener la humildad para reconocer esto viene de parte de Dios. Hoy yo necesito crecer, como lo hemos estado viendo anteriormente. El discipulado es una actitud de decir, yo necesito crecer todavía, y aún lo estamos viendo ahorita en el contexto de las Escrituras. El propósito es que nosotros podamos seguir creciendo a la imagen de Cristo. No hemos llegado a ser perfectos. El propósito es que podamos ir siendo perfeccionados y podamos crecer en nuestra fe. Ese es el primer punto que necesitamos ver. Yo necesito crecer, yo necesito ser instruido. Y Dios está enviando a esos ministros, a ese liderazgo para que yo pueda ser instruido, pero a la vez yo también pueda capacitar a los demás. Wow, la lección de hoy realmente es totalmente impresionante. Después dice el versículo 3. Dice a las ancianas, enséñales que sean reverentes con su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno. Fíjate, Pablo debía decir a las mujeres de más edad cómo debía ser su conducta personal. Pero Pablo le dice a Timoteo que exhorte a esas mujeres mayores a ser reverentes en su conducta, a no ser calumniadoras, no adictas al mucho vino, o sea, que fueran ejemplares, que fueran realmente un ejemplo. Pero también Pablo, en el versículo 4 y 5, les deja una tarea muy especial con respecto a las mujeres más jóvenes. Les dice, deben enseñar lo bueno, es decir, a las ancianas deben enseñar lo bueno, dice, y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no hablen mal de la palabra de Dios. Tenían una gran responsabilidad. Aquí vemos cómo aplica este gran principio que hoy estamos aprendiendo. Pablo transmite a Timoteo lo que él había de enseñar y lo enseña a las ancianas cómo debería ser su conducta. Y lo que ellas deberían hacer, ellas debían ayudar, instruir, aconsejar, enseñar a las más jóvenes. Y les habla de amar a sus esposos, de amar a sus hijos, a ser puras,
a poder a enfocarse y ser cuidadosas en el hogar, bondadosas, sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Entonces, sin lugar a dudas, deberían de discipular literalmente a las más jóvenes, enseñándoles a llevar las responsabilidades que Dios les había encomendado como mujeres. Entonces, hoy para las mujeres quisiera preguntarles de qué modo concreto pueden llevar a cabo las instrucciones de Pablo el día de hoy. ¿Cómo hoy las mujeres de la iglesia pueden llevar a cabo las instrucciones de Pablo a Timoteo? Sin dudas, hoy quisiera que pudieran reflexionar y que puedan ver cómo es que se puede llevar a cabo esto. Pues es principalmente a través de las relaciones entre unos y otros. Es a través de la consejería, es a través del amor que nosotros podemos hablar las escrituras y que podamos aconsejarnos y ayudarnos unos a otros. A diferencia de las mujeres, si nos fijamos bien, Pablo no deja literalmente una instrucción a Timoteo de que los ancianos instruyan a los más jóvenes. Pero si nos basamos en lo que Pablo le dice a las ancianas sobre instruir a las mujeres, podemos ver o pensar en escrituras en las cuales Pablo pudiera exhortar a los hombres en cuanto a lo que deberían enseñar a los hombres más jóvenes. Por ejemplo, vamos a ver ahí en Efesios capítulo 5, 25 y 26, dice Pablo: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. O sea, ahorita como leímos la escritura y dijimos, pues las mujeres son las que tienen que enseñar. No, también hoy nosotros tenemos la responsabilidad, y a través de las cartas hay tantas enseñanzas, yo solamente te puse 3, parecidas a las cuales les deja a las mujeres para instruir en sus responsabilidades que Dios les había dado. Y si te fijas aquí, se dirige a los esposos y les dice: amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Efesios 6:4 dice: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos. También toca el tema de los hijos. Dice: sino críenlos según la disciplina y la instrucción del Señor, es decir, conforme a la palabra de Dios. Y en 1 Timoteo 5, versículo 8 dice: el que no provee para los suyos, sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un crédulo. Entonces, sin duda, Pablo estaba enseñando a que los hombres debían de trabajar diligentemente para poder suplir las necesidades materiales de las familias. Entonces, sin duda, hoy es una gran lección para todos y cada uno de nosotros. Hoy nosotros como hombres, ahorita hablamos de las mujeres, pero también los hombres necesitamos instruirnos unos a otros, sobre todo los más jóvenes, a poder seguir estos mandatos, o estas instrucciones, estas responsabilidades que Dios nos deja a nosotros como cristianos, para que podamos crecer. Entonces, estos solamente son ejemplos para que nos demos cuenta de cómo Dios espera que nosotros podamos ayudarnos unos a otros, podamos aconsejarnos y enseñarnos a poder crecer a la imagen de Cristo. Entonces, piensa en todos los pasajes que hemos escudriñado el día de hoy a través de esta segunda parte, y piensa de qué manera pudiéramos resumir la enseñanza acerca de las diferentes formas en las que podemos crecer en santidad. Hoy Dios nos enseña claramente que debemos de crecer espiritualmente. ¿Cómo? Enseñando y siendo enseñados por nuestros hermanos. Claro está que todos deberíamos compartir continuamente la palabra de Dios unos con otros para que todos podamos crecer en santidad. La edad, hermanos, no es una excusa para eso. Seamos adultos, seamos jóvenes, seamos de mediana edad, todos tenemos la capacidad para poder instruirnos a otros. La pregunta para nosotros es: ¿de qué maneras prácticas podemos comenzar a hablar la verdad en amor unos a otros como creyentes? Amén. Te dejo estas preguntas para que podamos reflexionar. La dinámica que vamos a hacer es que podamos anotarlas. Les puedes tomar una foto, tomar una captura de pantalla para que las tengas, y al final de la reunión
puedas enviar tus respuestas al grupo de WhatsApp para que podamos hablar acerca de este tema, para que podamos ver las diferentes opiniones, y prácticamente estamos hablando de cosas prácticas que pudiéramos hacer. Vamos a ver las preguntas. Dice, ¿cómo describirías tu papel y tus responsabilidades como miembro de la iglesia? Es decir, ¿qué es aquello que Dios me está llamando a mí como discípulo el día de hoy? ¿Cuál es la lección que Dios me da? ¿Qué es lo que Dios espera de mí en cuanto a la iglesia? Segunda, ¿de qué maneras prácticas puedes ayudar a que otros miembros de la iglesia contribuyan al crecimiento del cuerpo? ¿Cómo puedo ayudar a los demás? ¿Cómo puedo ayudar a mis hermanos a que se involucren en el discipulado? ¿Cómo puedo ayudar a mis hermanos a que también sean de ayuda para los otros discípulos? ¿De qué maneras prácticas puedes comenzar a hablar la verdad en amor a otros creyentes? Recuerda que la base de todo esto es el amor. Sin amor llegamos a decir tantas barbaridades. En realidad hoy nosotros necesitamos instruirnos conforme a la palabra de Dios, hablar la verdad, inspirados y siempre llevados por la guía del amor y del Espíritu de nuestro Dios. Amén. Pues esta es la clase del día de hoy. Espero que haya sido de mucha ayuda para cada uno de ustedes. Sin duda Dios espera que hoy nosotros podamos crecer en esta área tan especial, tan profunda, que Dios ha dispuesto como una herramienta tan especial para que podamos llegar al cielo. Hoy nos necesitamos, hermanos. De verdad necesitamos aprender a amarnos, aprender a crecer, aprender a instruirnos, aprender a llevar la palabra de Dios tal cual. Eso es lo que Dios espera hoy de nosotros. No importa la adversidad, no importa la situación por la cual estamos viviendo. Tal vez puedas decir, es que no nos estamos viendo, no estamos cerca, ya quisiera estar con la iglesia, pero eso no es una excusa. Hoy para nosotros más bien debe ser una motivación y decir, ¿qué puedo hacer para poder ayudar a mis hermanos? Incluso, ¿cómo yo estoy buscando a mis hermanos para pedir ayuda? Porque también necesitamos ver primero nuestra necesidad, darnos cuenta de que nosotros también necesitamos ser instruidos. Así que en nosotros está el poder ser ayudados, el poder buscar a la iglesia para que nos ayuden a poder crecer a la imagen de Cristo. Dios nos ha capacitado, Dios nos ha dado a su Espíritu para que podamos ser instruidos. Todos y cada uno de nosotros debemos estar preparados. Amén. Bien, pues vamos a terminar nuestra reunión con los anuncios. El primero de ellos es que el día de mañana las mujeres van a continuar con su tiempo de oración a las 9 de la noche a través de Zoom. Los hombres también continuamos con nuestro tiempo de oración el viernes a las 10 de la noche por medio de Zoom. El sábado también continuamos con nuestro taller de matrimonios a las 8 de la noche por medio de Zoom. Y el domingo continuamos con esta serie de predicación bíblica, Un cambio verdadero. Las reuniones, recuerda que las estamos llevando a cabo a través de YouTube o a través también de Facebook. Así que si te interesa conocer más de las escrituras, te interesa conocer más la iglesia, te interesa acercarte, no te quedes con la duda, pregunta, envíanos un inbox, envíanos un correo electrónico. Como te decía, en los comentarios puedes encontrar la información, los links para que tú puedas comunicarte de una manera muy accesible a la Iglesia de Cristo en Tampico. Sin más, mi nombre es Francisco Torres. Gracias a todos los que hoy nos acompañan. De verdad, aprecio muchísimo su tiempo, que hoy estén aquí con nosotros. Mando un fuerte abrazo a toda mi familia, a todos nuestros amigos, a todos mis hermanos con muchísimo cariño. Les amo en Cristo y que a Dios sea la gloria. Nos vemos hasta la próxima.